¿Cómo están? Bienvenidos al lado oscuro. El lado oscuro del Perú para el mundo te saluda. Tengan una excelente noche. Bueno, em, vamos a hablar un poco. Hoy día estaba conversando con mi esposo y este video va a ser más una conversación, una tertulia. Creo que así aprendemos mejor y es más rico porque podemos conversar. Y como que muchas veces, o sea, yo, por ejemplo, hoy día en la mañana tuve la llamada telefónica de una prima y me cuenta que mi sobrina tiene dones parecidos, muy parecidos a los míos, pero ella tiene más o menos 12 años, ¿no? Entonces, entiendo a los 12 años que veas muertos no es muy agradable. Entonces, a veces los padres tienen que entender que a veces no todo lo tienes que llevar a la psicosis. Tus hijos de repente no son psicóticos, sino lo que tienen son dones. Yo también veía muertos. Entonces, ella me pidió hablar conmigo y le dije que si es que no me dijo que vio a mi mamá. Y me dice, yo sé que vi a tu mami porque me la describió tal cual era y me dijo, yo conozco a tu mami, aunque ella vino acá a Perú de niña porque ella vive en España. Entonces, sí era mi mamá, ¿no? Entonces, le digo, bueno, sí, no, ¿y qué te produjo? O sea, me sorprendió. No me dio propiamente miedo y no sentí algo negativo de ella, pero sentí, sorpresa y cerré la puerta. Bueno, eso es muy normal. Generalmente, los espíritus que tú puedes ver o, o las entidades familiares que están ahí, a veces que se acercan por casa, es porque, uno, no se han olvidado de nosotros. Dos, eh, bastante probable que alguien vaya a desencarnar. Entonces, están yendo por por los suyos. Entonces, eso se los dejo como un tip, ¿no? Muchas veces las personas cuando van a desencarnar eh, tienden los parientes ya desencarnados, los que han desencarnado un poco antes, 1, 2 años, hasta 3 años antes, se tienden a acercar porque ellos todavía no han traspuesto, no han trascendido. Entonces están entre optar por seguir aquí porque sienten que tienen que ayudar a alguien o por terminar de partir, ¿no? O sea, ya dejaron el cuerpo, lo único que los ata muchas veces a ellos son los hijos, la esposa. Entonces, cuando ven ya que la familia se elevó o llegó al punto donde ya ellos entienden que su misión se cumplió, simplemente partirán y trascenderán, ¿no? Entonces, yo no tengo ningún problema con ningún lado, ningún brazo en este punto. Para mí la muerte es la muerte y punto. De entender que las personas pueden tomar y optar por caminos diferentes, pero siempre la muerte es la misma. En el otro punto que quería conversar con ustedes es, por ejemplo, algo que me hizo reír mi esposo hoy día. Me dice la gente a todo lo que no conoce o lo demoniza o le dice brujo o bruja. Entonces, me dio risa porque cuando a mí me dicen bruja, y mucha gente, bueno, yo simplemente lo tomo como gente poco culta, nada más. Porque la palabra bruja significa sabia. Y, bueno, ¿y por qué me voy a molestar si soy bruja? ¿Qué me puede molestar de hacerlo? Pero si un médico, tú asistes a un médico porque te da pancreatitis, por decirte, y el médico puede alargar tu vida 8 meses, tú le pagas a ese médico. ¿Por qué no aceptas morirte de tu enfermedad pancreal en vez de pagar por 8 meses de vida? Los médicos de la actualidad son los brujos de ese siglo. Yo le di a mi esposo un ejemplo que a mí me parece de lo más inhumano.
la parte suprema del egocentrismo y el egoísmo humano. Para mí, no hay otro Superman que no sea Christopher Reeve. No porque llevó el traje de Superman, sino por cómo llevó su enfermedad y cómo pudo tolerar el ser cuadraplégico, estar conectado a un respirador y tratar de tener una vida cuando él simplemente lo pudieron desconectar. Y no sufrir tantos años porque la gente tiene un capricho que se llama apego. Aunque a la gente no le guste oírlo, es apego. ¿Por qué Cerati tuvo que vivir pegado a un respirador hasta que el corazón le fallara? Porque a su mamá y a su esposa y a sus hijos no les dio la gana de que él pudiera partir. Entonces, ¿estamos jugando a ser dioses? ¿Por qué Michael Schumacher tuvo que vivir lo que tuvo que vivir? Después del accidente debió partir. Pero los brujos de esta época, los grandes brujos de esta época, son los médicos. La ciencia siempre será rival de Dios. Lo concibas, tal lo concibas. Entonces uno dice, no, es que no era su momento. ¿Perdón? ¿Con doble fractura cervical no era su momento? Sí era su momento. Solamente que lo quisieron detener más tiempo. Jugaron a ser dioses. Bueno, ahora paguen su consecuencia. Porque así es la vida. O sea, tú has hecho sufrir a un ser humano condenándolo a vivir cuadraplégicamente en una silla. Ahora paga tu consecuencia. ¿El dolor no crees que se va a pagar? A veces a nosotros nos gusta jugar mucho a ser Dios. Y lo digo porque yo tengo un trabajo donde realizo, actos de magia. Modifico realidades. Pero yo le voy a recomendar algo a las personas que es muy bonito. O sea, traten de transmutar su energía negativa hacia algo positivo. Canalícense hacia algo positivo. ¿Por qué lo digo? Porque la gente hoy día es tan reactiva que si tú le dices A, ellos se van a decir B, C, D, A, y no nos alcanza el abecedario para todos los adjetivos calificativos que podrían poner. Ergo disfrazados lo decimos en nombre de Dios. Y les voy a decir algo que me parece muy gracioso, pero que a mí me pasa bastante. Lamentablemente no puedo ocultar lo que soy. Entonces, cuando tú sales a la calle y tú eres el brujo del barrio o la bruja del barrio, todos, no es porque te pongas el letrero, pero todos lo saben. Entonces, todos se acercan a darme su volante de arrepiéntete que Dios te ama. Entonces, a mí me parece divertido porque lamentablemente yo aprendí a leer muy bien y puedo leer las intenciones de las personas muy bien. Entonces, si Dios me ama, no me dirías que me voy a ir al infierno por ser bruja. Porque si yo me acercase a una iglesia evangélica, mi don estaría activo, no se desactiva. Entonces sería profeta. Y la palabra profeta significa vidente. En la escuela de Kabbalah, que quedaba en el mismo templo, de ahí está la escuela de Kabbalah que puso Salomón. Si existió o no existió es tema de otro video, no porque esté en duda su existencia, pero la escuela de Kabbalah quedó ahí. Era la escuela de magia judía, ya, para ser honestos. Entonces, si estaba en el mismo templo, ¿qué era lo que descendía cuando descendía la presencia de Dios? Del Dios que ellos cultuaban, o sea, Jehová, Yahvé, más conocido como Yaldabaoth del Arconte. Energía. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Magia.
estaban haciendo un cambio a la realidad. Entonces, si ustedes entienden bien, la magia estuvo todo el tiempo. ¿Qué hizo? O sea, los de Egipto tiraron su vara y se convirtieron en culebras. Moisés tiró su vara y se comió todas las culebras. Hizo magia. Jesús resucitando a Lázaro de la muerte. Hizo magia. Y esa es magia muy fuerte, es magia vudú. Entonces, uno dice, esto no puede ser. Esto es pecado. Bueno, para tus sacrosantos oídos quizás sea pecado. Pero lo que es cierto, la Biblia es un compendio de libros, nada más. Libros históricos o no, fantasías o no, como lo quieras tomar tú. Punto. Yo lo tomo como un buen referente. Hay muchas cosas muy positivas en la Biblia. Y eso no quiere decir que yo adore el lado blanco. Pero hay que sacarle provecho a todo. Yo digo algo, no puede haber satanista que no haya estudiado cristianismo, porque si no, ¿a qué miércoles estás apostatando? ¿Estamos jugando a ser nosotros tontos? Yo estudié mucho. Me pasé por muchas corrientes antes de decidir. Bueno, apostaté al cristianismo primero, porque después de ahí me fui por otro sendero muy distinto. He sido gnóstica, he sido bráhmica, así que sí he practicado otras creencias y otras religiones y otras filosofías. O sea, yo no apostaté directamente de nada de lo que es el cristianismo y sus templos. No me quedé ni me limité al punto de Satanás, Lucifer, y solamente los goéticos, no, para nada. Yo adoro otros panteones, aún más antiguos. Entonces yo simplemente les digo esto, ¿por qué? Porque no quiero que la gente crea, que se crea con el derecho de que puede decidir sobre la vida de alguien. O sea, cuando las enfermedades son en caso terminal y graves y que de verdad la persona debe partir, déjenla partir, no sean caprichosos. Porque después vas a sufrir mucho para morir tú. Entiendan, todo tiene un efecto, una causa y un efecto. Yo me acuerdo mucho cuando mi papá falleció de hepatitis C. Entonces, cuando él tuvo que botar la melena, dicho estaba de paso, lo recuerdo muy bien porque yo estaba en la habitación con mi papá y saqué a mi mamá para que no viera. Entonces yo recogí con mis hermanas como 3 bolsas, poníamos bolsas a la hora que mi papá arrojaba, literalmente botando los órganos por la boca. Entonces, y ya cuando fue en la ambulancia, yo llevé a mi mamá luego. Me acuerdo bien, porque cuando entro y me despido de mi papi, le digo, eres el paciente más guapo del hospital, te quiero mucho, te amo mucho, has sido el mejor papá, pero ya aparte, descansa. Entonces, cuando le digo a mi mami que mi papá pues está muy, muy mal y que ya no se haga la idea que mi papá lo va a poder volver a ver, va a regresar a la casa. El médico le dice que lo pueden conectar a un respirador artificial para que mi papá viva 2 días más. Y mi mamá dijo, no, yo no autorizo eso. Y no firmó el papel. Entonces mi papá falleció ese mismo día a las 4 de la madrugada. Cuando mi mami cuando a mi mami le detectan el cáncer estomacal, ella no tuvo ningún dolor. Y mi mamá solamente vivió 1 mes. Partió si le dolió algo, 2 días fue mucho. Le aplicaron su morfina solamente 2 veces y no sufrió. ¿Por qué? Porque se aplica, las leyes son leyes y se aplica. Le compensaron el no hacer sufrir, el no egoísmo. Mi mamá amaba mucho a mi padre y no lo iba a dejar sufrir. Cuando nosotros queremos jugar a ser Dios, estamos siendo egoístas. Yo entiendo que a la gente le duele perder a lo que ama, a mí también me duele. Pero no podemos extenderle la vida a la gente, lo que le toca, le toca.
Entonces, esa conversación fue un poco tirada para que entendamos que no debemos generar esos apegos dañinos y tóxicos. Bueno, los dejo y tengan una feliz noche.